Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Las lluvias siguen provocando inundaciones, las calles en la capital y en varios pueblos del país, así como los campos están llenos de lluvia. El suelo está saturado, tiene varios días lloviendo y anuncia meteorología que hasta fin de semana todavía sentiremos los efectos de una vaguada, un sistema frontal, qué sé yo qué cosa, un disturbio atmosférico, situaciones que descontrolan la cotidianidad ambiental en República Dominicana, que es de una muy cálido, que es muy de lluvias, no de tanto tiempo, periodos de lluvia, son 2 días lloviendo, 3 días lloviendo, a menos que haya un ciclón, un huracán, una vaguada, alguna situación como en la ocasión. Pero la gente debe cuidarse porque esa lloviznita que cae en la mañana, que se siente finita, fría, provoca una gripe terrible, un resfriado que después es muy difícil y muy complejo echar hacia atrás. Es una situación realmente calamitosa. En la República Dominicana en estos días estamos viviendo una situación de, en las últimas 2, 3, 4 semanas, de alta violencia, principalmente generada en el entorno familiar. Muchas mujeres y personas de una misma familia han sido agredidos, han sido asesinados, han resultado heridos por generalmente hombres celosos, hombres estos que dicen que esa mujer es mía, parece que la compraron o que se la mandó el señor de regalo y nadie puede tocarla ni mirarla. Entonces, con estas aberraciones del machismo, proceden a la violencia. Y uno dice, ¿qué se está haciendo? Porque la realidad es que no pueden ponerle un centinela, un vigilante en la puerta de cada hogar por si ocurre un hecho de violencia. Sin embargo, muchos de estos casos se han registrado que han sido advertidas las autoridades que tienen que velar por la seguridad, principalmente de mujeres y del hogar. Y que en muchos de los casos o no se les ha hecho caso o no se ha seguido el rigor de investigación y de medidas de prevención, y que en otros casos incluso todavía se está con la práctica de, yo no sé, usted vino a hacer esa denuncia contra ese hombre, ¿qué usted quiere que yo haga? En pleito de marido y mujer nadie se mete. Bueno, vaya y llévele el papel a ese hombre para que se aleje. Cosas como esas se siguen viendo en el país. Y esa locura, como la que ocurrió del hombre que fue y mató a la mamá de la expareja, hirió de gravedad al hijo y andaba buscándola a ella para matarla. Y así ocurrió otro caso en Boca Chica, un caso en Villamella, un caso en San Francisco de Macorís, casos en Santiago, aquí en la capital en los últimos días. Estamos como en un pico, en una oleada de esta violencia contra la mujer, esta violencia familiar, esta violencia desenfrenada, desquiciada, ilógica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los movimientos en favor de la seguridad de la mujer, general y regularmente, plantean medidas de información, de presión, de divulgación de estas acciones en procura de motorizar, de movilizar, de sensibilizar a las autoridades para que vayan en auxilio, en socorro, en ayuda de muchas mujeres y muchos hogares que necesitan, que requieren, que demandan situaciones de vigilancia, de protección, para evitar que se llegue a lo peor, que es el asesinato. No se logra muchas veces. Muchas veces también ocurre el desdén, como les decía anteriormente, de que, no, yo no me meto en eso, el sargento, ¿qué usted quiere que haya? Yo vaya a su casa a resolver el problema con su marido, vaya usted, resuélvalo. Además, en este cuartel nada más somos 2 gente, ¿cómo nos vamos? No, busque usted la forma de
de evitar que ese hombre le dé o que ese hombre la mate. Sí, son cosas que se oyen y que ponen los pelos de punta, son cosas espeluznantes de cómo se deja en la indefensión muchas veces a una mujer, a una joven, a una madre que va clamando ayuda para evitar lo peor. Estamos en ese pico de violencia. ¿Qué hacer? Uno muchas veces se da por incompetente, pero para eso hay autoridades y organismos, instituciones en favor de la lucha contra esa violencia contra la mujer. Hay casas de acogida que sí se van a hacer una, y hay mucha propaganda de que se van a hacer 2, se van a hacer 3, se van a hacer 10. Pero si se hacen o no se hacen, eso es lo que uno no sabe. A final de cuentas, lo importante es que hayan casas de acogida de esa naturaleza para poder sacar del entorno de la violencia, de una casa, del hogar, de la persecución de un hombre, a una mujer que está destinada a ser agredida y hasta asesinada. Muchas veces también la mujer o no busca la asistencia o no busca la ayuda o simplemente viene la influencia familiar. Bueno, ¿y qué tú vas a hacer con ese hombre? Es el papá de tus hijos. Trata de resolver ese problema, no te vayas de ahí, porque después ¿qué tú vas a hacer? Pasar hambre. O sea, es un problema muy complejo. Por eso yo digo, a veces uno se da por ineficaz para poder tener soluciones a mano, para poder plantear vías de acción que eviten estas situaciones contra las mujeres. Pero la verdad es que estamos viviendo ese pico, y ese pico es altamente dañino. El tema de la sarna o escoriasis, como se llama en términos médicos, ha causado alarma, pero los dermatólogos, muchos de ellos dirigentes de la Asociación de Dermatología de República Dominicana o de dermatólogos de República Dominicana, han dicho ya en repetidas ocasiones que el tema de la psoriasis es repetitivo en República Dominicana, no es una cosa nueva. Que en Haití haya, podemos decir, un brote de esta situación es una cosa, pero que esto no es una epidemia y que la escoriosis o sarna, como le llaman popularmente, se produce por unos ácaros que tienen una convivencia permanente en nuestro país y en muchos países del mundo y que atacan principalmente a personas que viven en estado de cuasi hacinamiento, rebrujados unos con otros, con condiciones de higiene que no son las mejores y pueden transmitirlo a otros núcleos de la sociedad, pero que realmente es una situación que no genera problemas mayores en el tiempo, que no sea, me explicaba ayer un dermatólogo, que no sea el problema mayor el que produce ese picor, ese deseo de rascarse, y la gente rascándose por esa picazón que le produce, llega a provocarse heridas en la piel, y estas heridas pueden infectarse y pueden entonces degenerar en otras situaciones. Pero que de por sí el ácaro, que vive dentro de la piel, yo no sabía eso, dentro de la piel, es una condición que vive dentro del humano, porque hay una sarna que vive en los perros, en los animales, pero esa sarna, cuando, por ejemplo, un hombre, una mujer, un niño, juega con un perro y se le traspasa esa sarna, en 2 o 3 horas muere porque no tiene vida, no tiene reproducción, no tiene acogida en la condición del cuerpo humano. Eso me explicaba un dermatólogo. Y es interesante, señores, busquen en cualquier tipo de información científica sobre esto para que vean qué interesante y cómo se hacen y se generan alarmas que muchas veces no obedecen a una situación de alto peligro, aunque sí es importante tomar precauciones para evitar
ser contagiado con una situación de esta naturaleza. Me explicaba más ese dermatólogo. Decía que ese ácaro es muy sensible a la luz y como convive dentro de la piel, dentro del cuerpo, dentro de la piel, ese ácaro en el día se refugia en lugares del cuerpo donde no recibe mucha luz y que generalmente en la noche es que comienza a movilizarse dentro del cuerpo, se alimentan y hasta se reproducen dentro del cuerpo. Por eso hay medicamentos que son para 7 días que matan ese ácaro, pero debe repetirse esa dosis 7 días después, porque si quedan huevos dentro del organismo y se comienzan a reproducir, tienen entonces que ser también eliminados. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto. Pero la realidad es que no hay una gran alarma con el tema de los ácaros, las sarnas o la psoriasis, como se llama en términos médicos. Lo que sí recomiendan los médicos es mucho cuidado con los medicamentos. Yo usé tal cosa y eso es bueno. O yo usé tal cosa y eso. Cuidado. Hablen con los médicos. Hablen con los médicos. Como también deben tener cuidado de los remedios caseros. La gente se pone limón, se echa alcohol. Hay una serie de cosas que la gente hace que puede producirle más daño a la piel afectada por este ácaro que es realmente lo que puede curarlo. Pero es interesante oír estas experiencias. Es interesante. Consulten a su médico. Lo que yo he dicho aquí fue lo que me dijo un médico. Yo no estoy dando consejos que no sean consultar a un médico. Lo que me dijo un médico y me dio mucha luz sobre esta alarma que incluso se ha producido, incluso el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica en República Dominicana. Me decía ese dermatólogo, por Dios, pero aquí hay psoriasis toda la vida, de todos los días, en todas partes del mundo lo hay. Eso no es motivo de un escándalo de esa naturaleza, sino buscar correctivos que son sencillos incluso para evitar su propagación. Y punto. Y punto. La guerra rusa contra Ucrania continúa avanzando y las plataformas mediáticas del mundo nos dan una visión de qué está pasando al arribar al día 56, me parece, desde que se declaró esta guerra, de que las tropas rusas entraron en Ucrania. Veamos este resumen de lo que está pasando en la guerra rusa contra Ucrania a continuación. Esfuerzos infructuosos por un cese al fuego llevaron a la Secretaría General de la ONU a enviar por primera vez a la misión de Rusia y Ucrania un pedido formal y por escrito de que ambas capitales reciban a Antonio Guterres. La idea será que vaya a ambas capitales, Moscú y Kiev, para reunirse con ambos presidentes y discutir los pasos urgentes que se puedan tomar para detener los enfrentamientos. No voy a poner una etiqueta en términos de lo que hará, pero esto sigue siendo parte de las intenciones de la oficina del secretario general. 5 convoyes de la ONU con ayuda indispensable alcanzaron áreas como Cherníhiv, pero Mariupol sigue aislada. Lograr una tregua continua sería lo único que podría aliviar el sufrimiento de esta población. Sin embargo, Rusia se mantiene escéptica a las propuestas de Guterres. Personalmente estoy un poco escéptico porque sé cómo esto ha trabajado antes. Nosotros declaramos cese al fuego, declaramos corredores humanitarios, Ucrania no los usó o lo hizo con propósitos malvados para organizar algún tipo de provocación, como la provocación en Bucha. Por su parte, el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores irlandés abandera una campaña de recopilación de evidencias por crímenes de guerra, en especial los que se hubiesen cometido en Bucha, con la meta de llevar a los responsables a rendir cuentas. Lo importante es asegurarnos de que tenemos equipos de la Corte Penal Internacional sobre el terreno en Bucha y otras ciudades de Ucrania donde sea posible, para asegurarnos de que esta base de pruebas no se pierda ni se oculte de alguna manera. Rusia anunció el jueves que sus tropas tomaron el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, en el sureste de Ucrania,
y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y las unidades de la República de Donetsk han liberado Mariupol. Las formaciones nacionalistas que quedan se refugiaron en la zona industrial de la planta Azovstal. Mariupol es una ciudad estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en 2014. Después de aguantar casi 2 meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acería de Azovstal. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves no asaltar la fábrica, sino asediarla de tal forma que no pase ni una mosca. Una vez más, invitamos a todos los que no hayan depuesto sus armas que lo hagan. Rusia garantiza sus vidas y tratamiento decente de acuerdo a las normas internacionales pertinentes. Mariupol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero. Las autoridades locales temen la muerte de más de 20.000 personas en la localidad debido a los bombardeos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. El ministro de Defensa ruso estimó el jueves que hubo más de 4.000 fallecidos durante la toma de la ciudad y señaló que unos 2.000 militares ucranianos estaban bloqueados en Azovstal. Durante el asedio, las evacuaciones de civiles fueron raras y a menudo peligrosas. Aún así, el jueves, el gobierno ucraniano indicó que 4 autobuses con civiles pudieron dejar la ciudad. A casi 2 meses del inicio de la ofensiva rusa, el conflicto se anuncia largo. La toma de Mariupol y el establecimiento de un corredor bajo control ruso hasta la península de Crimea puede permitir a Moscú reforzar sus posiciones en la línea más al norte, cerca de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Al mismo tiempo, la resistencia ucraniana se anuncia feroz, especialmente con el aumento sustancial de la ayuda militar de Estados Unidos y de varios de sus aliados occidentales. En el frente oriental de Ucrania, estos soldados se preparan para la batalla. Rusia lanzó una nueva ofensiva con la intención de tomar el control de la región del Donbass. En la ciudad portuaria sitiada de Mariupol, los combates podrían estar cerca del final. Hacemos un llamado al mundo. Esta podría ser nuestra última oportunidad, nuestros últimos días u horas. El enemigo nos supera en una proporción de 10-1. Mientras una sensación de calma parece retornar a la capital, Kiev. En las ciudades del este, la guerra continúa. La intensidad del fuego de las tropas rusas en dirección a Kharkov, en la región del Donbass y en la zona de Dnipropetrovsk, ha aumentado considerablemente. Rusia considera todavía que los bloques de viviendas son un objetivo de guerra. Es por ello que el ejército ruso pasará a la historia, seguramente como el regimiento más bárbaro e inhumano del mundo. Los heridos no dejan de llegar a este hospital de Kramatorsk desde que empezaron los nuevos ataques de Rusia. Desde ayer, Rusia ha lanzado en la zona una nueva y brutal ofensiva a gran escala. Se valen de armamento pesado, drones y sistemas Grad. En Kharkov, familiares se despiden de aquellos que fallecieron en la batalla. La invasión rusa podría haber entrado en una nueva fase, pero el dolor no cesa en una guerra que está lejos de terminar. El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 69 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 27 más que los 42 registrados en la víspera. Indicó que el total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.375, el 23.13% de los cuales era hipertenso y el 14.47% diabético.
Alrededor del 80% del territorio nacional se encuentra bajo alerta luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, aumentara a 27 las provincias vulnerables ante la incidencia de una vaguada sobre el país. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy cielos nublados con aguaceros intermitentes que pueden variar de moderados a fuertes localmente con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El gobierno dominicano dejó abierta hasta el próximo 16 de mayo la convocatoria del proceso de precalificación de los candidatos para la licitación pública internacional del proyecto de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo con una inversión de unos $100 millones a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Con el voto favorable de 20 de los 28 senadores presentes, la Cámara Alta aprobó en primera lectura el proyecto de ley ordinaria que establece tasa cero a 67 productos de la canasta básica familiar de manera provisional, la cual ya fue sancionada en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Carlos Cuello, como cada semana, y su análisis de la economía. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Porque al paso de los días, los pronósticos nos indican que estamos en medio de una situación difícil con los precios de los alimentos, con los precios de los combustibles, con la inflación. Entonces los pronósticos nos dicen que vamos a pasar días de turbulencia, por así decirlo. Ahora, ¿qué se está haciendo en favor de eso? A veces no sabe, pero hay que confiar en que hay un equipo económico oficial que está trabajando en el día a día y haciendo sus esfuerzos. Hay que pensar que hay un sector económico privado que también sufre y ve lo que está pasando y que aplica sus medidas. Hay también que entender y pensar que mucha gente con sensatez está viendo lo que está pasando y también toma algunas medidas de precaución para tratar de aminorar los efectos de la crisis. Si es así o no es así, bueno, pero uno tiene que confiar en que las cosas son así. Mientras tanto, los organismos internacionales tienen sus proyecciones ya basados en estadísticas, en situaciones del día a día, de mes a mes, de trimestre a trimestre, y aplican sobre esa base sus pronósticos. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Así es, buenas noches, don Rudy. Lo bueno de esto es que usted coge la agenda global y es como si aplicara para todos los países. Sí. Por ejemplo... Porque el problema económico es el mismo. Cada uno en sus dimensiones, cada uno en sus situaciones, pero hay un problema económico global. Quizá más que nunca se logra esta, digamos, simultaneidad en que los puntos de mayor preocupación en materia económica son prácticamente los mismos en todo el mundo. O sea, nadie queda, digamos, blindado contra la situación de la economía mundial en este momento. Sí. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están ahora mismo en una reunión de primaveral, como le llaman, ¿no? Esa reunión lo que hace es evaluar la situación de la economía mundial, que es lo que le concierne a esos organismos, ¿no?
Y, por supuesto, una revisión de las proyecciones. Hay proyecciones para 5 años o 10 años, pero se revisan periódicamente. Tanto la situación de la pandemia como la de la coyuntura actual obligan a que esta revisión sea modificada. En este caso, lamentablemente, a la baja, al igual que el año pasado, ¿no? Los temas fundamentales de la agenda del Fondo Monetario y el Banco Mundial son la seguridad alimentaria. Preocupa la situación alimentaria a nivel mundial. Claro. No solamente por el hecho de que Ucrania es un gran productor de bienes y servicios, sobre todo agropecuario, al igual que Rusia también, que es un gran productor de commodity, específicamente de petróleo, de gas natural y todo lo que ello supone, ¿no? En lo que es la actividad productiva del mundo. Pero también, además de la seguridad alimentaria, hay un problema directamente relacionado que es el de la inflación. En todo el mundo se están registrando alzas de precios. Todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el comportamiento de la inflación es de 2 dígitos. Niveles no verificados desde hace 40 años. Sí, claro. Pero eso se está registrando en todo el mundo, en todos los países. Los procesos de recuperación post-pandemia no son tan fáciles en muchos sitios. Suponte los combustibles. Sí. Y ahora la guerra lo agrava. Con la guerra, el precio del petróleo, el barril de petróleo no ha bajado de $100. Y las expectativas tampoco son las mejores en materia de estabilidad de precio, ¿no? Hoy ayer en algún sitio en una noticia internacional que todavía se mantiene la expectativa de $140 a final de año. O sea, uno pensó, ya bueno, ha ido bajando, pero se mantiene esa expectativa. Entonces, el otro problema también es la deuda. Todos los países están más endeudados que nunca. ¿Por qué? Porque venimos de salir de una recesión en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y eso llevó a prácticamente todos los países a endeudarse. Y el otro problema es el impacto, bueno, que es, digamos, el correlato de todo esto, el impacto de la guerra que tú comentabas en el segmento anterior de Rusia-Ucrania. Porque esa guerra ha aumentado los niveles de incertidumbre y la economía es enemiga de la incertidumbre. Claro, definitivamente. Porque las grandes decisiones de la economía se toman sobre la base de un entorno donde prevalezca la estabilidad. Entonces, este conflicto que en principio yo pienso que Rusia pensó que iba a ser un paseo, fue el caso de Crimea. Ellos hablaban entre 8 y 10 días para tener el control de ese país. Y mandaron kilómetros de tanques y armamento para tomar Ucrania, ¿no? Pero lamentablemente tuvieron que desistir de la toma de Ucrania, de la capital, de Kiev. Y tenemos casi 2 meses de un conflicto incierto todavía. Se desiste de la toma de Kiev, se desistió por, muchos factores en contra, incluyendo el factor climatológico. Probablemente el enfoque de una guerra con visión del siglo pasado y además la resistencia, la valentía. Hubo una resistencia del pueblo ucraniano, ¿no? Sí. Porque, como es de esperarse, una cosa piensa el burro, como dicen, y otra piensa que la pareja. Que la pareja. Entonces, pero lo cierto es que la prolongación de este conflicto con una característica también muy sui generis es que uno de los países involucrados tiene capacidad de armamentista para destruir el mundo. Sí. Y para provocar una destrucción del mundo. Claro. Sí. Agrégase a eso la dependencia de Europa con lo que son los combustibles, ¿no? de Rusia. O sea, hay elementos aquí que van más allá de lo que puede ser el involucramiento de 2 países en una guerra. Pura y simplemente, sí. Claro. Pura y simplemente el pleito entre 2 no, es un pleito más general. Esto deriva en incertidumbre para la economía mundial. Así es. Y, lógicamente, la volatilidad de los mercados que se está verificando. También hay que destacar aquí que el hecho de que Rusia, que es un actor en los mercados financieros internacionales, esté prácticamente segregado, ¿no? Eso también agrega más volatilidad a los mercados. Son más de 200 empresas norteamericanas que ya han ido de Rusia. Empresas también que le proporcionaban a Rusia servicios de
de arrendamiento de naves, aviones, naves aéreas, ¿no? Que también están ahora mismo en una situación difícil. Muy ¿no? complicado. Entonces, hasta que no se defina o se le vea una luz al final del túnel a este conflicto, la economía va a seguir marcada por el conflicto. Pero eso no significa que la economía se va a detener. No, claro. Con dificultades y con retrocesos en cuanto a lo que era los pasos de avance. Se retienen algunas cosas, pero no, la economía no se detiene. Esa es la razón por la cual los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario revisan a la baja sus proyecciones. Por ejemplo, el año pasado la economía mundial creció a un 5.7%, casi un rebote después de la pandemia, ¿no? Y para este año la proyección original era 4.1%. La revisión que hace ahora el Banco Mundial a la baja es de que podríamos estar creciendo a un 3.2%. Mundial, la economía mundial como el todo. Estamos revisando a la baja con apenas un primer trimestre, ¿eh? O sea, todavía faltan 3 trimestres, ¿no? Sí. Esta situación podría seguir, porque la verdad que las expectativas no son las mejores. América Latina, por ejemplo, el año pasado creció a un 6.8%. Un rebote porque la pandemia nos llevó a un 7.1% de crecimiento, negativo, ¿no? De decrecimiento, ¿no? Y para este año, que América Latina tenía 2.7% proyectado, el Fondo Monetario lo revisa a la baja, digo el Banco Mundial, en el mejor de los escenarios, 2.3%. Y el fondo un poquito más como optimista, región. Ajá, como región, 2.5 dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa cerca? Las dos economías más grandes, que son Brasil y México, están por debajo de lo que es la media. Sí. En el caso específico de la República Dominicana, que teníamos una proyección que va acorde con tanto con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Central, entre 5 y 6, digamos una media de un 5.5, a la baja también, con una proyección de que podría ser un 5. Un 5, 4.95, bien algún 5, digamos, sí, exacto. 5, sí, va a redondear. Pero eso es apenas con el primer trimestre. ¿Eh? Sí. Claro, ya tenemos nosotros los primeros 2 meses, primer bimestre, con un 6%. Pero el trimestre ha sido bueno para la República Dominicana en cuanto a la economía. Digo, no bueno, sino que no ha sido catastrófico. Yo te diría difícil. Que ha sido favorable. Sí. El problema no es lo pasado, lo logrado. Ese 6 en el primer bimestre. Por más que ahora el mes de febrero tenga alguna desaceleración, no se espera que tengamos una caída por debajo del 5, ¿no? O sea, se va a mantener por encima de un 5 todavía. Pero apenas el primer trimestre. O sea, todavía... Y con esa perspectiva mundial que tú planteabas antes, entonces nosotros no podemos pensar tan positivamente o con tanto aliento de que no nos va a tocar también. Hay pro y contra. Por ejemplo, sabemos que los combustibles están impactando negativamente, claro, ¿no? ¿Qué podría favorecernos? El hecho mismo de que hay mucha demanda y buenos precios para los commodities. Eso podría favorecer las exportaciones de productos agropecuarios, sobre todo, sí, ¿no? Sí. Alimenticios, ¿no? Llámese maíz, arroz. Eso favorece por un lado, pero también nos perjudica entonces el hecho de que el petróleo mantenga unos niveles de precios tan elevados, ¿no? O sea que hay pros y contras. La inflación en el año pasado fue de 9.8% en América Latina, ¿no? Claro, impactada por dos países que tienen inflación fuera de la media, como fue el caso de Argentina y el caso de Venezuela. Sobre todo, ¿no? Pero para este año la inflación proyectada es de un 11.2% para América Latina. Y nosotros tenemos una proyección de alrededor de 8.9. Podemos pasar a analizar con más detalle el trimestre para la economía dominicana, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, tú me decías ahorita que el resultado no ha sido mal, y es verdad, se percibe. No hemos tenido escasez de ninguno de los productos alimenticios. Ni durante la pandemia incluso. No. Y los servicios incluso se han mantenido con su dinámica. Sí, con sus altas y bajas, y dentro del ambiente que ha rodeado la pandemia se han mantenido. Incluso los servicios de salud se verán menos cargados. Sí. Porque ya el problema de la pandemia, tú has visto los últimos boletines, yo creo que ya ahorita habrá que descontinuar los boletines. Porque estamos hablando de que menos de 100 personas contagiadas, y la sala hospitalaria con menos de un 2% de uso para ese propósito. O sea que ya ahorita esto, bueno, terminaremos conviviendo con algunos niveles como una gripe cualquiera, ¿no? Lo que se dijo siempre.
y el reforzamiento de la vacuna que parecería que se va a mantener. Bueno, para la influenza también tú sabes que hay reforzamiento. Sí, claro. Anual. Anual, exacto. Anual. Entonces, eso hasta cierto punto nos favorece también, ¿no? Pero, por el otro lado, tenemos que muchas actividades que antes eran virtuales ya se están retomando. Sí, están volviendo a la normalidad. Probablemente quedará algún grado de virtualidad, ¿no? Sí, eso va a pasar, Carlos, porque sí. se dieron cuenta, muchos países, República Dominicana también, de que había un potencial en el trabajo virtual y que tenía una serie de beneficios de evitar concentración de gente, de no tener que tener locaciones grandes y amplias, el mismo sistema de contratación por servicios, o sea, hay una serie de cosas que han cambiado. Por ejemplo, opiniones, para tú salir a recabar opiniones, para tú, digamos, recogerlas en un programa o en un noticiario, ya probablemente tú no vas a pensar en movilizar camarógrafos a destino, ¿no? Cuando se trata de entrevistas puntuales, ¿no? Eso se seguirá utilizando por esta vía. Pero la banca, no sé si tuviste los días atrás, claro. las cifras de cómo más de la mitad, creo, de las transacciones. Usa transacciones electrónicas. Y eso gracias a la pandemia, porque la gente se habituó, se vio la necesidad. La necesidad enseña mucho. El mejor maestro a veces la necesidad, ¿no? Y eso se queda. Pero de todo modo, también el hecho de que se retomen las actividades, en algunos casos la presencialidad tiene sus ventajas, ¿no? Pues eso también moviliza algunos que otros recursos económicos, ¿no? Entonces, en este primer trimestre, ya decíamos que el crecimiento para el primer bimestre que tenemos fue de un 6% y no hay razón para pensar que quede por debajo de un 5% todavía. Pero la media sí está revisada ya a un 5% en lo que va del año. La inflación para... menos 3 meses. Claro, exacto. La inflación para, si la tomamos anualizada, está en un 9%. Todavía está en un dígito, en el borde de lo que sería, digamos, el límite de un dígito. Sí, estamos hablando de que América Latina tiene un 11, nosotros tenemos que pensar que no vamos a tener un 6. Exacto. Y la acumulada para los primeros 3 meses, 2.8. 2.8. Por debajo de 1%. Si la proyecta, te da 2 dígitos. Claro, 2.8, supongamos que puede ser un 1% promedio mensual, daría un 12%. Sí, por eso te digo. El Banco Central todavía mantiene su objetivo meta inflación. Claro, hay confianza de que ojalá en el primer semestre se logre una estabilidad, una estabilización o un acostumbramiento, porque olvídate, si tú no logras, digamos, contrarrestar, cambiar lo que es una tendencia, bueno, vendrá un acostumbramiento. Definitivamente. Y entonces vamos a aprender a desenvolvernos dentro de ese entorno. Definitivamente. Y bueno, la inflación acumulada para el trimestre 2.8 y la de marzo, fíjate que se desaceleró porque fue 0.67, ¿no? El primer mes fue sobre el 1%. Y el segundo 0.8. Sí. Entonces ya la de marzo se desacelera a un 0.67, ¿no? La inflación objetivo meta, te decía que se mantiene igual. El tipo de cambio se ha apreciado. ¿Ha seguido apreciándose? Sí, en un 5% se ha apreciado. Estamos hablando de que el tipo de cambio está a 55.18. Cuando llegamos a situarnos cerca del 60. Es más, transacciones se hicieron operaciones 60. Al 60 porque... cuidado. Sí, porque la incertidumbre, tú sabes que amplía los márgenes de especulación, como se le quiera llamar, ¿no? O de protección. Entonces, el hecho de que se haya fortalecido el tipo de cambio también hace que el PBI en dólares luzca con un incremento mayor, ¿no? Claro. Entonces, se estima que va a ser mayor de los 100 mil millones de dólares el PBI de la economía, ¿no? Y también es un tema que podríamos analizar más adelante con un documento que preparó un colega en un próximo programa. El coeficiente de deuda también aparece disminuido. Porque el crecimiento del PBI en dólares ha crecido más que lo que ha crecido el endeudamiento de la economía. Las exportaciones, todos sabemos que han crecido en 2 dígitos. Estamos hablando de que las exportaciones, la zona franca sobre todo, un 14%, y las importaciones un 36%. O sea, cuando hay un crecimiento de las exportaciones y de las importaciones,
la economía tiene, digamos, lo que es una dinámica, una vinculación, una interrelación, una correlación entre el crecimiento en las importaciones y el crecimiento en el consumo, en los niveles de demanda. Lógico, y del sí. producto. Lógico, si sube la demanda, suben las importaciones. Claro. Y también se incluye materia prima. El hecho de que las exportaciones hayan crecido a una tasa, a un 14%, es muy favorable, pero porque hay que considerar también que el turismo, analizábamos la semana pasada, tan solo en estos 3 meses tenemos más de 1.7 millones de visitantes en el primer trimestre del año. Consolidando, claro que sí. Y esto yo creo que todo ha permitido que el Banco Central acumule reservas por 14.6 millones, 14.6 millones de dólares. Son 5 meses de importación. O sea que luce que la economía no solamente ha mantenido un ritmo de crecimiento, sino que se ha fortalecido para dar respuesta a cualquier situación de crisis. ¿Qué preocupa en este caso? Bueno, las alzas de tasas. Las tasas se han incrementado de 250 puntos porcentuales desde noviembre. ¿El doble? Sí. Entonces, esto va a incrementar la tasa de financiamiento de la economía, posiblemente va a impactar de forma negativa sobre los niveles de inversión de la economía y el consumo también. Fíjate que las tasas están entre un 10.4 y un 4.8 entre la pasiva y las activas, pero esto se va a seguir incrementando y posiblemente va a desacelerar los niveles de demanda de la economía. Ese es el panorama, a grosso modo, de este primer trimestre de la economía dominicana. Pero también se ha hablado de un tema interesante, Carlos. En los últimos días se ha puesto también sobre la palestra la realidad de la inversión que hace la República Dominicana en el renglón educación, que siempre será poco. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de esa inversión? El problema aquí, la preocupación mayor, yo creo que ya ha dejado de ser la inversión, porque tenemos 10 años destinando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que eso es más del 20% del presupuesto nacional. Es la partida más grande del presupuesto nacional. Desde que se asignó el 4%. Sí, desde que comenzó a aplicarse en el 2013. Exacto. Es cierto que había la necesidad de hacer inversión en infraestructura, eso está claro. Y se hizo inversión en infraestructura. La infraestructura en términos de planteles es mayor que la que podía existir antes. Claro. Se han hecho inversiones en tecnología también. Se ha mejorado la situación, digamos, la respuesta de las necesidades de los estudiantes. Todo eso es correcto, ¿no? Se ha mejorado considerablemente en la compensación salarial de los profesores, más que duplicada, ¿no? Claro. Sin embargo, el problema es que no tenemos la calidad. Y tenemos reclamos todavía. Y tenemos paralización de actividades. Claro. Ahora mismo no sabemos si es que ya ni se sabe cuándo se está en huelga y cuándo se está trabajando. Sí. Yo decía en mi comentario ayer, Carlos, que como somos los dominicanos, nos regocijamos. Qué bien, y nos aliviamos, porque la ADP anunció que va a seguir su lucha, pero que no va a paralizar las clases por ahora. Pero como que nos dieron un premio. ¿Pero por qué? Eso nunca debió pasar. Es un problema que tenemos cultural, porque hasta a los niños se les premia por cumplir con su deber. Con su deber, claro. Algo que en otras culturas, como los asiáticos, no hay que premiar por cumplir con el deber. Se premia porque una gente fue honesta e hizo lo que corresponde, lo que se debe esperar en una sociedad de valores. Claro, es como debe ser. No, eso hay que premiarlo. Que usted se encontró una cartera con qué sé yo cuántos mil y lo entregó a su dueño. Pero es que eso sale en las portadas de los periódicos. Oye, pero es que eso es lo que procede en una sociedad de valores. Claro. Entonces, en el caso nuestro, lamentablemente, como tú bien destacas, es noticia que la ADP va a impartir docencia. Oye, me venimos con un problema que todos sabemos que fue una salida que hubo que buscar, pero la virtualidad no puede garantizar la mejor calidad de enseñanza, eso lo sabemos, ¿no?
Pero si encima de eso, cuando ya estamos retomando, ¿no? Con mucha protesta y con mucho rechazo, porque se buscan todos los motivos para no hacer las cosas, claro. Todos los periquitos se buscan, ¿no? Entonces, comenzar con una huelga, con reivindicaciones salariales. Cuando se están en proceso de reivindicaciones salariales en todos los sectores del país, dentro de las posibilidades. Y yo no te voy a decir que sean los mejores sueldos, pero ha habido respuesta, óyeme. Claro. Sin embargo, unos datos, este tema lo abordamos en el programa anterior y lo traje a colación porque me vi unos datos que reveló Educa, viene preocupándose del plan decenal, por lo que es respuesta a la situación de educación. Dice que el costo promedio por alumno, porque la gente dice, no, porque la educación pública es gratis. No hay nada gratis en economía. Si tú me haces un favor, tú tienes un costo. Claro. Entonces, dice Educa que el costo promedio por alumno en el sector público para el año 2022, el último año que se computó, 96.012 pesos. Ese es el pago de un colegio. Eso te iba a decir. Eso casi 7,000 y pico de pesos mensuales. Sí. Sin problema de huelga, sin problemas sindicales, sin paralización. Sí. Porque hay una autoridad que se debe respetar. Y posiblemente con posibilidades de inversión en tecnología porque tiene competencia. 7,000 y pico de pesos mensuales. Promedio. Por un alumno. Pero espérate, muy alto, Carlos. Que esa partida desde el año 2012 acá, antes del 2012 eran 26,000 y pico lo que se destinaba por alumno. O sea que el 4% ha permitido más que triplicarlo. Sí, casi 4 veces. Claro. Entonces, la educación inicial, que es más cara, son 100,479. Óyeme, eso equivale a 7 por 12 son 84, 8. Por 12, 96, más de 8,000 pesos. Más de 8,000 pesos mensuales. Yo creo que hay mucho maternal aquí. Sí. Sí, no, pues es muy alto. Oye, me he quedado asombrado con esa cifra de ciudad, Carlos. Pero es alto porque la cantidad de recursos que se canalizan y lo peor del caso, suponte que estemos canalizando estos recursos en favor de la calidad. Pero no se ve la calidad. Eso es lo que te digo. O sea, en el 2004, cuando se destinaban apenas 5,840 en el 2004 por estudiante, y ahora casi 100,000. Eso es increíble. Entonces, una locura. Fíjate que aquí, otro dato que digo, el gasto asignado pasó de 10,800. El gasto asignado para educación pasó de 10,850.65 millones a 170,948 ahora en el presupuesto vigente, ¿no? O sea, se multiplicó, el incremento fue de 1,474%. En los 10 años acumulados, el equivalente a más de 23,000 millones de dólares se han destinado para la educación. Por Dios. Óyeme, con estos recursos deberíamos estar, si no encabezando, escalando posiciones, la calidad mínimo de la enseñanza, pero no, seguimos entre los peores lugares. Tanto en la región, las evaluaciones de la región, hechas por la UNICEF y otros organismos internacionales. Y ni hablemos de la prueba PISA. No la menciones, por favor. Entonces, es un contrasentido incluso, un contrasentido del esfuerzo económico que hace la sociedad, porque es el dinero de la sociedad, para que no se revierta en una acción, por lo menos en paralelo. En 10 años ya, tú tienes tiempo de formar una nueva generación de profesores. Claro. Y de hecho se ha invertido en formar profesores. Claro. Pero tú sabes cuáles son los resultados cuando van en los concursos. Sí. Bueno, el 70% reprueba. Se reprueba. Y después de eso quieren hacer huelga para que de todas maneras los instalen. Sí, entonces si no mejoramos la enseñanza, porque tú puedes reducir, mire el ejemplo más sencillo, horas de clase en la enseñanza privada, horas de clase en la enseñanza pública. Ese es el ejemplo más sencillo. Sí, así es. 1,000 y tantas horas de clase por un lado, menos de 1,000, a veces hasta la mitad nada más por otro lado. Sí. Y no hablamos de la disciplina, de cumplimiento, de la gerencia. Sí. Entonces, tú puedes reducir tiempo. Yo no estoy diciendo que el tiempo sea lo necesario, pero cuando tú tienes calidad,
Claro. Bueno, tú mejoras la eficiencia. Claro. Si es más eficiente, no importa el tiempo. Claro, sí. Exacto. O sea que yo creo que ahí está la gran responsabilidad de todos. Sí, de la sociedad. Con una responsabilidad de la sociedad. La sociedad no puede permitir que un grupo anarquizado con influencia política, porque tenemos que ser responsables y decirlo. Es un asunto, y no digo que ahora, por ejemplo, que el gremio pueda estar en manos de una determinada parcela política. Siempre lo ha estado. Así siempre. Siempre lo ha estado. Y tiene que hacer todo lo que considere que suma capital político para que fracase quien le puede, digamos que, entorpecer su ascenso al poder. Así es. Desgraciadamente. Bueno, y sufre entonces la educación. Y el país pagando la consecuencia. Claro que sí. Sin educación no hay desarrollo. Es una frase muy manida, pero es una realidad. Buen cierre. Gracias, don Carlos, por sus comentarios. Qué buena reflexión esta al final, este tema de la educación. Que uno lo ve pasar y como que ya es una norma de costumbre, pero realmente es... Hay que seguir insistiendo. Claro que sí. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ejército ruso anunció ayer que realizó exitosamente la primera prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, un arma que según el presidente Vladimir Putin hará que Occidente lo piense dos veces antes de tener alguna intención agresiva contra Rusia. Al menos 6 personas murieron y 5 resultaron heridas en un accidente de un avión pequeño que se estrelló este miércoles en una avenida de la comuna de Carrefour, vecina a Puerto Príncipe, en Haití, según fuentes oficiales. El último fallecido es el piloto del avión, que fue identificado como Amado Ruberlín Gutiérrez, quien murió en el hospital de Carrefour horas después del accidente, según informó el juez de paz Moishin en declaraciones al diario Le Novellis. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado conmovido tras haber podido constatar de primera mano las atrocidades cometidas por Rusia en la localidad de Borodianka, próxima a Kiev, y que ha visitado junto con la primera ministra danesa Mette Frederiksen. El presidente chino Xi Jinping ha hecho hincapié en la importancia de dejar de lado la mentalidad propia de la Guerra Fría y ha instado a la paz mundial mediante un plan de seguridad global que fomente el crecimiento económico y la recuperación. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por acompañarme en esta noche aquí en Colorvisión para revisar los temas de interés nacional e internacional. Mañana tenemos una cita a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.